Andrés, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por este contacto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, contanos un poco cómo estuviste planteando tu posición ahí en la legislatura, en el tratamiento de esta hoja de ruta de la inversión o del gasto, dicen algunos también, de acuerdo a la mirada que tengan, que va a encargar el gobierno neuquino el año próximo. Sabemos que es un monto récord, una cifra muy importante, atada mucho también a las regalías. Contanos un poco la mirada que tenés respecto del presupuesto, Andrés. Sí, la verdad que es un presupuesto que generó un debate, por lo menos de nuestra parte, que lo planteamos. Es, como decís vos, es un presupuesto que tiene cifras récord y que son impactantes, ¿no? Estamos hablando de 800.000 millones de pesos que se van a destinar al gasto en manos del Poder Ejecutivo del año 2023, pero que tiene obviamente una explicación, ¿no? Porque uno podría pensar de que ese número tan abultado, tan grande, que se pone en consideración es un número que amerita o representa un esfuerzo por parte de la provincia, y ahí es donde desde ahí es donde empezamos a discutir y hacer el planteo desde nuestro espacio. Primero, lo que hay que decir es que nosotros este año 2022 estamos transcurriendo con un presupuesto que fue calculado con el 33% de inflación y era de 365.000 millones de pesos. Teniendo en cuenta que estamos llegando a fin de año y que ampliamente se superó esa proyección de inflación, este proyecto de presupuesto tiene que ver con ese proceso inflacionario, ¿no? No podríamos dejar de no analizarlo en ese contexto, claro, porque si no, pareciera que hubiera sido un milagro, ¿no? Que apareciera tanta plata. Se tergiversan todos los números, claro. Sí. No, sí, claro, esto explica de alguna manera este crecimiento fenomenal en esta propuesta de proyecto de presupuesto, bueno, que ya es presupuesto porque ya se votó. Nosotros marcamos primero esa cuestión, digamos, el proceso inflacionario le marca una impronta, la intervención fuerte nuevamente, digamos, de la industria hidrocarburífera y de las regalías, también se condice con esta realidad, y ahí, bueno, es donde justamente nosotros empezamos a hacer planteos, y en la visita que tuvimos del ministro de Economía y la ministra de las Mujeres para la presentación de este proyecto, hicimos las consultas que consideramos son importantes, tomando lo que hemos venido abordando también durante todo este año y lo que venimos siempre tomando desde el Frente de Izquierda con las demandas que muchas veces se manifiestan en la calle, ¿no? Y empezamos por la cuestión de la vivienda, donde nos encontramos con que la proyección en este abultado presupuesto de 800.000 millones de pesos solamente considera la posibilidad, podríamos decir, de la construcción de solamente 1.500 viviendas para toda la provincia. ¿Por qué la posibilidad? No, digo la posibilidad porque después está la discusión de las subejecuciones, las ejecuciones, y porque además el número que nos habían dado, que cuando nos mandaron el informe del proyecto, nos decía 12.800 millones de pesos destinados a vivienda. Nosotros hicimos un cálculo, teniendo en cuenta el costo, digamos, de la obra actualmente, de la construcción, y nos daba que eran cerca de 1.500 viviendas, pero en la sesión, como se hicieron modificaciones, nos dijeron que ese número se achicó. O sea que ya venía siendo de alguna manera... ¿El número del presupuesto destinado a viviendas o el número de viviendas que se calculan? El número de presupuesto destinado a viviendas. ¿En cuánto quedó? De 12.800 millones de pesos nos dijeron 8.700 millones. No tenemos ningún tipo de explicación de por qué en la sesión, más allá de que es cierto, nosotros algunas veces te mandan tanta información que se nos puede haber pasado de que habían anunciado, digamos, estas modificaciones porque no las pueden anunciar en la sesión. Pero más allá de eso, ya era poco, 12.800 millones de pesos. Estos 8.700 millones de pesos expresan que aún van a ser menos las viviendas que se van a poder construir en la provincia de Neuquén, en toda la provincia, ¿no? Porque esto tenemos que tener una mirada de todas las localidades. Sí. Y partiendo de esa premisa, después nos metimos en la discusión en materia de educación. También el presupuesto del uso corriente, digamos, de los gastos corrientes creció fenomenalmente, que también tiene este correlato con el proceso inflacionario. Ahora, en materia de infraestructura, que era donde nosotros queríamos acentuar nuestras consultas, 11.800 millones de pesos son los que se van a destinar en este presupuesto para la construcción de solamente 6 escuelas y las refacciones, reparaciones, ampliaciones que hay demandadas por muchas escuelas, muchas instituciones educativas de todos los niveles en la provincia. Con lo cual, lo único que está proyectado como posibilidad de construcción son 6 establecimientos educativos de todos los niveles. Ustedes dicen eso no es suficiente para la demanda. Y no, mira, nosotros tomábamos los datos mismos que ellos nos tiraban, los que nos dejaron, digamos, dentro de esto, y lo que dijo Omar Gutiérrez en el inicio de sesiones de este año, de que ingresaban 20.000 habitantes por año a la provincia. 25 por día también dijeron en algún medio, con lo cual esto, si uno lo pone en términos del crecimiento poblacional y la proyección de solamente 6 instituciones educativas para el crecimiento que está viendo, estamos muy por detrás.
Solamente con ver todo lo que pasa todos los años, que van las comunidades educativas a reclamar que no tienen bancos, que a veces tienen que estar horas, ¿no? Que van de una noche a otra para el otro día, ver si consiguen un banco, es una expresión de que estamos muy por detrás y que no se garantiza la educación pública y los establecimientos para todos los habitantes de la provincia. ¿Qué tomaron de lo que pidieron? ¿Hubo algún planteo que hizo la oposición o la izquierda concretamente respecto de incluir algo de lo que ustedes estaban viendo? Mirá, nosotros lo que cuestionamos que paralelamente, mientras veíamos este número y lo que proyecta el gobierno provincial, 9.800 millones de pesos van a ir a las instituciones privadas de la educación. Entonces lo que nosotros decimos que eso no corresponde. Las instituciones privadas son empresas que lucran con un derecho que es la educación. Nosotros lo que decimos, y por eso lo rechazamos, digamos, porque no es que solamente todos los años vemos cómo se incorporan en el presupuesto de parte del gasto público subsidios, porque no hay que decirlo de otra manera, subsidios a las instituciones privadas de la educación. Entonces dijimos, no, eso no corresponde, eso debería estar todo volcado a infraestructura. Tengamos en cuenta que tuvimos el crimen social de Aguada San Roque, tengamos en cuenta que todo el tiempo, durante todo este invierno durísimo que tuvimos, muchas denuncias de sí, mucho problema de calefacción, ¿no? Y de suministro de gas. Claro. Te hago una consulta respecto de la planta de personal. ¿Cómo va a crecer de acuerdo a la proyección que hace el Estado neuquino el próximo año? Bueno, en eso no hay crecimiento. Tampoco dicen que no dijeron, no manifestaron ni dijeron en ningún lado que va a quedar congelada, pero sí el número de trabajadores y trabajadoras dependientes del Estado provincial se fijó y son cerca de 68.000, si no recuerdo mal, ahora no tengo el número a mano, pero son alrededor de 60 y pico mil de trabajadores y trabajadoras estatales en toda la provincia. Solo la provincia, digamos, ¿no? Solo de la provincia, sí. Desde ese punto de vista, bueno, obviamente no hubo ningún cambio, al revés, digo, los presupuestos consideran y contienen a todo ese universo de trabajadores y trabajadoras estatales, que no dicen si van a estar dentro, porque todos los años nos pasa lo mismo cuando les decimos si tienen proyectados los incrementos salariales en el marco de que ellos mismos proyectan 60% de inflación, y ellos te dicen que no, porque eso no se puede incorporar, porque son parte de los acuerdos que se van devengando de los acuerdos con los gremios. Bueno, está bien, bárbaro, pero eso está considerado. La planta estatal tiene su presupuesto asignado a salario, eso es una tranquilidad, pero después nos encontramos con esa desigualdad. Y digamos que la infraestructura en educación no es un tema menor. En salud, ni hablar. Ahí encontramos por distintas vías, por las derivaciones, a través del instituto, a través incluso de derivaciones propias de los hospitales públicos, que van millones de pesos al privado. Otra vez nos encontramos con este esquema donde el gobierno considera que hay dos subsistemas, habla del subsistema privado y del subsistema público, y nosotros decimos que el único sistema que le corresponde al Estado, digamos, como responsable es el público. Bueno, son millones que yo lo decía en la sesión el otro día, cuesta mucho encontrar el número concreto, porque por distintas vías, digamos, se van generando transferencias de recursos públicos al privado. Y lo último que por lo menos a nosotros ya nos determinó que no teníamos ninguna posibilidad, porque verdaderamente es un proyecto de presupuesto o un presupuesto que tiene una orientación claramente para beneficiar a sectores empresariales. 5.000 millones de pesos de extensiones impositivas de ingresos brutos a la industria petrolera convencional. ¿Esto por qué? Porque dicen que cayó mucho, ¿no? Que ha crecido mucho la no convencional, con todo lo que eso está conllevando, y ha dejado una situación donde el Estado va a estimular, así esa fue la palabra precisa que usaron, para estimular a la industria convencional 5.000 millones de pesos en ingresos brutos de extensión a las empresas. La verdad que esto ya da cuenta, digamos, la orientación de este presupuesto, como lo hemos visto casi todos los años, y la verdad que uno lo contrasta con la proyección de construcción de vivienda y quiénes se benefician. Bueno, esa es la gran discusión que hemos planteado. Andrés, te agradecemos estos minutos, se nos está pasando mucho la tanda y bueno, la seguimos en breve seguramente. Muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias como ustedes.